Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Simplemente. El tema del video de hoy es el valor absoluto de los números reales. El valor absoluto, también conocido como módulo de un número real, se simboliza con dos barras verticales. La definición del valor absoluto de un número real se divide en dos partes. La primera de ellas nos dice que el valor absoluto de un número real positivo o cero es ese mismo número, y la segunda nos dice que el valor absoluto de un número real negativo es el opuesto de ese número. Veamos algunos ejemplos para ver cómo se aplica esto. Si queremos hallar el valor absoluto de 3, en este caso el 3 no tiene signo evidente y por tanto asumimos que es un número positivo. Luego, si seguimos la definición, el valor absoluto de un número real positivo es ese mismo número. Por tanto, el valor absoluto de 3 va a ser 3 como número positivo. Veamos otro ejemplo. Si queremos hallar el valor absoluto de menos 5, en este caso tenemos un número negativo, por tanto tenemos que seguir la segunda parte de la definición. El valor absoluto de un número real negativo es el opuesto de ese número. Entonces, el valor absoluto de menos 5 va a ser el opuesto de menos 5, que nos quedaría 5 como número positivo. En definitiva, el valor absoluto de cualquier número real es ese mismo número, pero como número positivo. El único caso particular es el valor absoluto de 0, ya que el 0 es un número neutro. Sin embargo, está contemplado en la primera parte de la definición. El valor absoluto de un número real positivo o 0 es ese mismo número. Por tanto, el valor absoluto de 0 va a ser 0. Ahora que ya sabemos cómo calcular el valor absoluto o módulo de un número real, vamos a ver para qué se calcula, con qué finalidad. Y ahí es donde entra la interpretación geométrica del valor absoluto o módulo de un número real. La interpretación geométrica es lo que le da sentido a este tema. Y nos dice que el valor absoluto de un número real representa la distancia entre ese número y el 0 en la recta numérica. Veamos algunos ejemplos. Si consideramos, por ejemplo, al número 3, en la recta numérica se puede ver claramente que la distancia entre el 0 y el número 3 resulta ser de 1, 2, 3 unidades. Veamos qué pasa si queremos calcular la distancia entre el 0 y el menos 3. En este caso tendríamos 1, 2, 3 unidades también. Por tanto, la distancia entre el 0 y el 3 como número positivo es la misma que la distancia entre el 0 y el menos 3 como número negativo. La distancia entre un punto y el 0 no tiene en cuenta de qué lado del 0 está. Lo mismo ocurre con el valor absoluto. Es decir, nosotros vamos a ver que el valor absoluto de 3 como número positivo, según la definición que vimos recién, va a ser 3, y el valor absoluto de menos 3, siendo un número negativo, también va a ser 3. Es decir, el valor absoluto de un número es la distancia entre ese número y el 0 sin importar de qué lado del 0 esté en la recta numérica. Les propongo pensarlo con un ejemplo tal vez un poco más cotidiano. Imagínense que hoy ustedes salieron a caminar y yo les pregunto ¿cuántas cuadras caminaron? Ustedes me podrían responder que, por ejemplo, caminaron 10 cuadras. A mí no me importa si ustedes fueron para la izquierda o para la derecha. A mí lo que me importa es el hecho de que ustedes caminaron 10 cuadras de distancia. En estos casos estamos aplicando el concepto de valor absoluto. No importa para qué lado del 0 nos movamos, lo que nos importa es cuánto nos movemos, es decir, la distancia que hay entre un número y el 0 en la recta numérica. Utilizando el concepto de valor absoluto, también podemos calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera. Es decir, la distancia entre dos puntos cualesquiera, que lo vamos a llamar A y B, siendo A y B dos números que pertenecen al conjunto de los números reales, va a ser igual
al módulo o al valor absoluto de la diferencia entre esos números, es decir, a menos b. Veamos algunos ejemplos en la recta numérica. Si consideramos que, por ejemplo, a es igual a menos 2 y b es igual a 1, si vemos en la recta numérica, ubicamos el punto A, que sería menos 2, y ubicamos el punto B, que sería 1. Y calculamos la distancia, tendríamos 1, 2, 3 unidades. Veamos qué obtenemos al aplicar la definición que vimos recién. Nos quedaría que la distancia entre estos dos puntos sería el valor absoluto de la diferencia entre estos dos, es decir, menos 2 menos 1. Si calculamos el valor absoluto, primero resolvemos la operación que tenemos dentro, menos 2 menos 1, esto nos da menos 3. Luego, el valor absoluto de menos 3, aplicando la definición que vimos anteriormente, en este caso tenemos el valor absoluto de un número negativo, por tanto el resultado será el opuesto y nos queda 3 como número positivo. Efectivamente se cumple lo que calculamos previamente a partir de la recta numérica. La distancia entre el menos 2 y el 1 es de 3 unidades. ¿Qué pasa ahora si nosotros invertimos los valores? Es decir, ahora b es menos 2 y a es 1. Aplicando la distancia en la recta numérica, nuevamente tenemos los mismos dos puntos, pero los llamamos diferente. En este caso, b es menos 2 y a es 1. Entonces, la distancia entre ellos, si contamos nuevamente, va a ser el mismo resultado. Tenemos 1, 2, 3. Ya sea si lo hacemos para la derecha o si lo hacemos para la izquierda, es decir, 1, 2, 3. Veamos qué pasa cuando calculamos el valor absoluto de la diferencia. En este caso, ahora tendríamos el valor absoluto de a menos b sería 1 menos 2. Recuerden siempre que primero hay que resolver la operación que está dentro de los valores absolutos y luego aplicar el módulo, ¿sí? Entonces en estos casos nos quedaría el valor absoluto. Acá tendríamos que quitar paréntesis, nos queda 1 menos por menos nos da más, por tanto nos queda más 2. Finalmente, el valor absoluto de 1 más 2 es 3. Y aplicando la definición que vimos anteriormente, el valor absoluto de un número positivo es ese mismo número. Fíjense que no importa cómo llamemos a cada uno de los puntos, siguiendo la definición, tengan cuidado con el hecho de que es una resta, hay que tener en cuenta el uso de paréntesis y respetar los signos de cada número, pero sin importar el orden obtenemos el mismo resultado. La distancia entre un punto y el otro va a ser el módulo de la resta de dichos números. Notemos que esto también es coherente con lo que vimos anteriormente, la definición de valor absoluto para un número real. Si queremos calcular la distancia entre un número y el 0 y aplicamos esta definición que vimos, la distancia entre dos puntos cualesquiera, tendríamos, por ejemplo, la distancia entre a igual a 2 y b igual a 0. Luego, si aplicamos esta definición, nos quedaría el módulo o el valor absoluto de 2 menos 0. En este caso, 2 menos 0, esto directamente nos da el valor absoluto de 2. Por tanto, en este caso es un número positivo, el resultado es el mismo número. Fíjense que la distancia entre un punto cualquiera y el 0 va a ser directamente el módulo o valor absoluto de ese número. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que el valor absoluto de un número real es siempre un número positivo, excepto en el caso del 0, y representa la distancia que hay entre ese número y el 0 en la recta numérica, sin importar si me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda. Y luego, si queremos calcular la distancia entre dos números reales cualesquiera, tenemos que calcular el valor absoluto de la resta de dichos números. Y acuérdense que siempre hay que resolver primero la operación que está dentro de las líneas verticales y luego aplicar el valor absoluto. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy.
Espero que el video les haya sido útil y si fue así no se olviden de suscribirse al canal. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video de Simplemente.